Hola y bienvenidos a todos a la ayudantía número 3 de Introducción a Contabilidad. En la ayudantía de hoy veremos más que nada lo que corresponde a la ecuación contable y al libro diario. Entonces, en este ejercicio nos dice, las siguientes son un listado de eventos de la empresa ABSA durante el año 2016. El 1 de enero. A esta fecha, la empresa ABSA posee 17 millones en efectivo, propiedades, plantas y equipos por 8 millones, deuda con proveedores por 3 millones y capital social por 2 millones. Nos dan el resto de los eventos contables que ocurren en el periodo de la empresa y se pide reconocer los hechos económicos y ver sus efectos sobre la composición de la ecuación contable, que es activos igual a pasivos más patrimonio más ingreso menos gasto. Y segundo, contabilizar lo que corresponde en el libro diario. Entonces, partimos la primera con los 17 millones en efectivo, que es un activo. Contabilizamos además el ingreso de las propiedades, plantas y equipos por 8 millones, que también corresponde a un activo. Entonces, los podemos abreviar como PP y E por un monto de 8 millones. Luego, nos dice deuda con proveedores por 3 millones. Entonces, cuentas por pagar. Cuentas por pagar por un monto de 3 millones. Tenemos, por último, un capital social por 22 millones. 22 social, 22 millones. Cumpliendo con el hecho de que al final, si ponemos aquí un total, nos va a dar, tenemos esto más, vamos a tener esto más esto, que van a ser los 17 millones de efectivo, más los 8 millones de la propiedad, planta y equipo, nos dan 25 millones. Y tiene que ser lo mismo en el caso de el resto, que es total. Le pondremos PP y G, que nos da un total de los 22 millones del capital social, más los 3 millones de la deuda por pagar. 25 millones. Entonces, esto está igualado y está correcta la ecuación contable. Entonces, y aquí podemos poner una fecha correspondiente al 1 de enero. Arreglamos esto. Y seguimos. Luego, tenemos que para el 10 de enero, la empresa abre una cuenta corriente, un banco local, con un depósito inicial de 15 millones en efectivo. A su vez, el banco abre una línea de crédito asociada a la cuenta corriente por 4 millones. Entonces, acá, lo único que se tiene que registrar es, partimos poniendo la fecha, por temas de orden, y empezamos. ¿Qué nos dice? Que la empresa está está abriendo la cuenta corriente por 15 millones en efectivo. Entonces, lo que podemos hacer es que acá se abre una cuenta en el banco, ponemos banco por 15 millones,
y ponemos efectivo por 15 millones en negativo. Porque al final, haciendo los cálculos y respetando el principio de entidad contable, tenemos que separar la contabilidad de la empresa a la del banco. Entonces acá, como solo estamos viendo lo que corresponde a la empresa, tenemos que anotar el depósito de la empresa y lo que se pierde en efectivo de la empresa. Del banco no se anota nada. Entonces, lo que sobra, que es, a su vez, el banco abre una línea de crédito asociada a la cuenta por corriente por 4 millones, no va. Y si nos damos cuenta de las totalidades del asunto, vamos a tener en activos, vamos a tener lo que corresponde a 15 millones menos los 15 millones de efectivo, que nos da 0. Y como en los pasivos, patrimonio, ingreso y gasto no ocurre nada, se mantiene en 0. Siguiente, tenemos el 12 de enero. Nos dice, la empresa adquiere una máquina por 4 millones, pagando el 40% con un cheque al día y 30% con un crédito simple a 30 días y un cheque a 60 días por el resto. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué sabemos? Vamos por orden. La empresa adquiere una máquina por 4 millones. Entonces, tenemos un activo que es propiedad, planta y equipo en 4 millones. Tenemos lo que es después, pagando el 40% con un cheque al día y 30% un crédito simple y un cheque a 60 días el resto. Entonces, ¿qué anotamos de acá? Que registramos banco por 1.000.000 en negativo 1.600.000, que corresponde a el 40% que se paga con el cheque del día, o sea, lo que se está dejando de dinero que está registrado en el banco de la empresa. Y, por otro lado, tenemos dos cosas. Vamos a tener cuentas por pagar y documentos por pagar. Entonces, aquí lo podemos dejar como doc. Y ambos corresponderían a 1.200.000, ya que uno es un crédito simple del 30% y lo que sobra es el 30% más el 40% del cheque al día, es 70%, se le quita el 100% y eso nos da lo que es por el documento a 60 días de plazo. Entonces, vamos a tener 1.200.000 en ambos lados. 1.200.000. Vamos a tener lo mismo en documentos por pagar de 1.200.000. Luego, haciendo las sumas, vamos a tener igual a los 4 millones menos el 1.600.000, que nos da un total de 2.400.000. Y en el otro lado, la suma de los pasivos, que son el 1.200.000 de las cuentas por pagar, y más el 1.200.000 del documento por pagar, dando también un total de 2.400.000. Entonces, estando cuadrado todo, podemos seguir. Siguiente, nos toca el 15 de enero.
el 15 de enero, la empresa adquiere mercaderías por 2 millones con un cheque al día. Entonces, acá, siendo un cheque al día, significa que se está pagando directamente de la cuenta de banco. O sea, primero registramos el ingreso de inventario por los 2 millones. Y luego registramos la pérdida de banco por el mismo monto. 2 millones, dándonos una suma y totalidad de 0, dado que es 2000, es lo único que sucede. Y en el otro, como no hay movimiento, también se mantiene en 0. Luego, seguimos con el siguiente. Tenemos el 16 de enero. ¿Qué nos cuenta el ejercicio? Uno de los propietarios de la empresa realiza un aporte a la compañía por 4 millones para la compra de una bodega, la cual es adquirida el mismo día. Entonces, acá es muy importante ver que dice que uno de los propietarios de la empresa realiza un aporte, o sea, una aportación. Entonces, está entregando algo valorizado como capital social para el patrimonio. Entonces, vamos a patrimonio y anotamos capital social por el monto de la máquina, que son los 4 millones. Y vamos a tener a su vez la propiedad planta y equipo de bodega por el mismo monto. 4 millones. Hacemos el mismo proceso, se ve lo que ocurre en la totalidad de cada una de las partes de la ecuación contable. Vemos que vamos a tener 4 millones en lo que es activo y vamos a tener 4 millones en lo que es la parte de pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. No olviden que siempre es muy importante que esto dé por partes iguales, tanto en la parte de activos como en la parte de propiedad de pasivos, patrimonio, ingreso y gasto. Podemos seguir. El 18 de enero tenemos que la empresa vende mercaderías en 1 millón. La venta se realiza a través de un crédito simple a 30 días y el costo de las mercaderías vendidas era de 400.000. Entonces, acá, siempre es importante a veces releer el ejercicio si es que no se llega a entender. Se venden 1 millón en mercaderías. Se realiza a crédito simple a 30 días, o sea que vamos a presenciar unas cuentas por cobrar. Vamos a tener en activos cuentas por cobrar por un monto de 1 millón. Y vamos a tener la disminución de inventario o mercadería, inventario, por el mismo millón. 1 millón. Y acá el cambio que vamos a tener de esto es que corrección, son 400.000. ¿Por qué pierdo 400.000 en inventario? Dice que el costo de las mercaderías vendidas era 400.000. Entonces, y acá va lo distinto. Registramos un ingreso por ventas de 1 millón y registramos el gasto, que es el costo por ventas de 400.000. Entonces, realizamos de nuevo la suma de ambos casos. Vamos a tener el millón.
Vamos a tener millón menos los 400.000 de los activos, que nos da 600.000. Y vamos a tener el millón del ingreso menos el millón del gasto, digo, menos los 400.000 del gasto, y nos da también 600.000. Todo correcto, todo cuadrado, y se puede seguir con el ejercicio. Luego, vamos al 20 de enero. La empresa paga con un cheque al día 2 millones de la deuda con proveedores que mantenía al día de hoy. Entonces, como paga con cheque al día, volvemos a lo mismo. Registramos banco en negativo por los 2 millones, pero hacemos una disminución de las cuentas por pagar en 2 millones también. 2 millones. Por lo que en ambas partes de la situación ahora nos queda un número negativo. Menos 2 millones en la parte de activos. Nos quedan los menos 2 millones en la parte de pasivos. Y ya. Siguiente. Por un imprevisto se destruyen mercaderías mantenidas en la bodega de la empresa cuyo valor fue determinado en 100.000. Acá se registra, claro, se está diciendo que se está perdiendo 100.000 en lo que es mercaderías, pero ¿cómo le pondríamos a lo que es la pérdida? No se puede poner como un costo de venta porque no se está perdiendo. No se puede poner como merma porque no es una disminución del inventario como dañado, sino que va a ser literalmente anotado como una pérdida. Y la pérdida por 100.000. 100.000. Tenemos que esto corresponde al 23 de enero. Tenemos que es inventario disminuido en 100.000. Nos queda todo igual. Nos queda menos 100.000 por el lado de los activos. Nos queda menos 100.000. Nos queda, sí, menos 100.000 por el lado, la segunda parte de la ecuación. Y todo correcto. Luego, tenemos que el 25 de enero, 25 de enero, ocurre lo siguiente. La empresa vende la máquina recién adquirida en 3 millones, recibe el contado 2 millones y un cheque a 30 días por 1 millón. La máquina no alcanzó a ser utilizada. La máquina no alcanzó a ser utilizada. Entonces, ¿qué ocurre en lo siguiente? Vamos a tener, la empresa vende la máquina recién adquirida en 3 millones. Entonces, ¿cómo lo recibe? Recibe al contado 2 millones y reciben un cheque 1 millón. O sea, va a haber un cheque por cobrar y va a haber efectivo entrante. Entonces, vamos a tener efectivo, vamos a tener cheque por cobrar y por los montos respectivos, que son los 2 millones. Tenemos el cheque de igual forma por 2 millones. Luego nos dice, la máquina no alcanzó a ser utilizada. O sea, que vamos a registrar aquí cambio que era 1 millón. Vamos a registrar que nuestra máquina anteriormente adquirida por 4 millones el 12 de enero, vamos a poner PPE máquina
disminuida en 4 millones. Y vamos a tener una pérdida por el millón faltante, porque nos están pagando 3 millones por ella. Hacemos los cálculos y vamos a tener los 3 millones que recibo y que voy a recibir, menos la máquina, nos da menos 1 millón. Y por el lado del gasto, de la pérdida, vamos a tener el otro menos 1 millón para que todo quede equilibrado. Y nos falta el último. Tenemos el 28 de enero la empresa paga un spot publicitario por 500.000 con un cheque al día. Entonces, aquí, siendo un spot publicitario, se registra registramos lo que es un gasto por la publicidad, 28 de enero. Registramos lo que corresponde al gasto por publicidad, correspondiente a los 500.000 que dice el ejercicio. Y vamos a tener una disminución en nuestra cuenta de banco por los mismos 500.000. Se revisa si es que está equilibrada la ecuación contable. Tenemos menos 500.000 por los activos. Tenemos menos 500.000 por la pérdida. Y todo correcto y el ejercicio terminado en la ecuación contable. Luego vamos a lo que es la parte B. Entonces, aquí vamos a tener algo que eso incluso puede ser un poco más sencillo, porque al final va a ser como lo que es un copiar-pegar. ¿Por qué? Porque vamos con las fechas. Entonces tenemos el 10 de enero. Y vamos a tener, ¿qué pasó en enero? Tenemos banco y efectivo por 15 millones. Entonces, ponemos banco, ponemos efectivo y ambos por 15 millones. Y como ambos son activos, en debe aumenta y en haber disminuye. Luego, el siguiente, tenemos el 12 de enero. Nos dice que hay propiedad, planta y equipo, nos dice que hay banco, nos dice que hay cuentas por pagar y documentos por pagar. Entonces, tenemos el activo, que es la propiedad, planta y equipo de la máquina por los 4 millones. Y lo restante lo tenemos en lo que es el banco que disminuye al haber en 1.600.000. Tenemos las cuentas por pagar que disminuyen también en 1.200.000, que aumentan al haber en 1.200.000, siendo un pasivo. Y el documento por pagar, siendo también un pasivo, aumenta al haber por el 1.200.000 faltante.
Si lo ven de cierto modo, el libro diario también es como una ecuación contable porque lo que va en el deba, lo que va en el haber, tiene que acumular el mismo monto. Luego en la siguiente tenemos el 15 de enero. Tenemos que hay un ingreso de inventarios y con un pago de un cheque al día. Entonces, registramos inventarios y banco. Inventario y banco siendo cuentas de activo, que ambos aumentan el debe y ambos disminuyen al haber. Entonces tenemos inventarios aumentando en 2 millones y tenemos banco disminuyendo en esos mismos 2 millones. Todo igual, tanto en el debe como en el haber, y se puede continuar. Luego, 16 de enero. Nos dice que hay un aumento en propiedad, planta y equipo de la bodega por 4 millones y hay un capital social del patrimonio por 4 millones también. Entonces, vamos. Propiedad, planta y equipo de bodega. Tenemos capital social. Vamos por el mismo monto de 4 millones. Todo igual, todo correcto. Y al final, como les dije anteriormente, es como un copiar-pegar. Solo que de una forma más organizada y quizá un poco más acotada. Luego tenemos el 18 de enero. El 18 de enero nos dice que hay un aumento en cuentas por cobrar por 1 millón y una disminución en inventario por 400.000 dada la venta que se realizó de la empresa. Hay un ingreso por ventas de 1 millón y un costo por ventas de 400.000. Entonces, vamos por orden. Primero es el asiento del ingreso, es decir, cuenta por cobrar. Y ingreso por ventas, que es de 1 millón ambos casos. Y luego tenemos en el mismo, siendo el asiento de venta, el inventario, digo, el costo por venta, siendo un gasto que aumenta el debe por los 400.000, contra el inventario, que es un activo disminuyendo al haber por los mismos 400.000. Siempre hay que estar atentos al orden del asiento de venta. Es primero el asiento del ingreso y luego lo sigue del costo. Siguiente, tenemos el 20 de enero. El 20 de enero lo que ocurre es que nos dicen que hay un banco por 2 millones y unas cuentas por pagar por 2 millones, porque correspondía a el pago en cheque al día a los proveedores por ese mismo monto. Entonces, ¿cómo lo ordenamos en el libro diario? Vamos a tener primero la cuenta por pagar disminuyente, siendo un pasivo al debe en 2 millones, y vamos a tener el banco siendo un activo disminuyente al haber por los mismos 2 millones. Siguiente, el 23 de enero tenemos inventario por 100.000 y pérdida por 100.000, correspondiente a la pérdida que registró la empresa de mercadería por 100.000 que se habían destruido. Entonces, tenemos el 23 de enero, obtuvimos una pérdida siendo un gasto que aumenta al debe por los 100.000 que nos dice el ejercicio, y inventario siendo un activo que disminuye al haber por lo mismo. Acá es muy importante que
no cometan el error que al anotar un asiento contable, no ponerlos, acá no se ponen signos negativos, porque ya de por sí las naturalezas de las cuentas, ya sean de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso o gasto, tienen ya su naturaleza de dónde aumentan, dónde disminuyen. Entonces, todo igual, todo con los mismos montos y podemos proseguir con el ejercicio. El 25 de enero nos dice que tenemos efectivo por 2 millones, tenemos cheque por 1 millón, propiedad, planta y equipo de la máquina por los 4 millones que disminuyen y las pérdidas por 1 millón, correspondiente a la venta de la máquina y que recibimos 3 millones, o sea, terminamos perdiendo 1 millón siendo que la máquina no se utilizó. O sea, ponemos el efectivo. Ponemos cheque por cobrar. Ponemos la pérdida. Y de último, ponemos la propiedad, planta y equipo de la máquina, donde vamos a tener los 2 millones de efectivo, siendo activo que aumenta el debe. Tenemos el millón del cheque por cobrar, siendo también activo porque nos genera el beneficio económico futuro. Y la pérdida, siendo un gasto que aumenta también el debe, teniendo la misma naturaleza que el activo, por 1 millón. Y eso, cuadrándolo con los 4 millones que se disminuyen de la máquina, siendo también un activo, disminuyendo el haber. Verificando que estén los mismos montos, tanto el debe como el haber, siendo los 2 millones más el millón más el otro millón, siendo los 4, y los 4 millones de la propiedad, planta y equipo. Tenemos el último, 28 de enero. Tenemos banco por 500.000 y gasto por publicidad por 500.000. Entonces, conociendo ya las naturalezas de los tipos de cuenta, ponemos el gasto por publicidad, que aumenta el debe, y el activo de banco, ya que se pagó con un cheque al día, por los mismos 500.000, siendo un activo que disminuye al haber. Entonces, al final, para una ayuda del ejercicio, se puede recalcar las sumas de las totalidades. Entonces, aquí podemos poner total. Ponemos los 15 millones más 4, sumamos todos los valores que hemos conseguido del debe, nos da una totalidad de 33 millones y sumamos todos los montos de la columna del haber. Teniendo el mismo monto, entonces está cuadrado el ejercicio porque es igual tanto el debe del haber, y lo mismo ocurre en las columnas de la ecuación contable, haciendo el mismo procedimiento. Ahí notarán la diferencia en que la ecuación contable no te da el mismo monto que en un libro diario, debido a que en, en, en la ecuación contable les dan los montos, tanto en negativo y en positivo. En el libro diario no hacen eso. Entonces, para finalizar con el ejercicio, les recalco como resumen las naturalezas de las cuentas.
Entonces tenemos, podemos poner activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Acá. Entonces ponemos el activo, lo ponemos en el orden de debe slash haber. El activo aumenta el debe y disminuye el haber. Entonces, aumenta, disminuye. Tenemos también el pasivo, que disminuye al debe y aumenta al haber. El patrimonio y el ingreso poseen la misma naturaleza que el pasivo. Y el gasto tiene la misma que el activo. Entonces, esto es muy importante que se lo aprendan y que nunca se les olvide cómo es que debe ir todo ordenado. Así que encasillamos esto y lo ponemos con un color como de importancia. Listo. Entonces, para recalcar, el activo aumenta el debe, disminuye el haber, el pasivo disminuye el debe, aumenta el haber, lo mismo que el patrimonio, lo mismo que el ingreso, y el gasto igual que el activo. Y eso sería todo por el ejercicio de ecuación contable y libro diario de la ayudantía número 3 de Introducción a la Contabilidad.